Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del podcast, episodio 74. Estamos en esta serie que hemos llamado Así leo mi Biblia. Esta es la tercera entrega, falta una más, son 4 episodios de Así leo mi Biblia. Hoy lo hemos llamado Teología Mortal. Teología Mortal. Bueno, les cuento, ahorita estoy en medio de las masterclass, por eso había tenido una pausa, sé que un par de semanas sin publicar en el podcast. Espero que haya dado tiempo para quienes no habían estado al día, se hayan podido poner al día y escuchar los episodios y todo. Para mí ha sido muy enriquecedor lo que he ido aprendiendo con esto de las masterclass. Ha sido un enfoque muy importante para mí en las últimas semanas, de poder preparar al máximo las cosas que tengo por decir, de decirlos de la mejor forma posible, y fue muy bonito para mí ver tanta respuesta de tantas personas de tantos lugares que decidieron participar en esta masterclass. Para mí ha sido algo muy muy especial. Si escuchas el podcast y estás en la masterclass, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy muy enriquecedora y animante, y bueno, quién sabe si de pronto podemos pensar otra masterclass para el futuro. Por lo pronto, lo que quiero compartir hoy contigo es una historia que arranca en el libro de Jueces. El libro de Jueces es uno de los libros que narra uno de los periodos más oscuros de la historia del pueblo de Israel en la antigüedad. Un momento donde entraron en un ciclo vicioso donde pasaba una y otra vez lo mismo. El pueblo caía en adoración a dioses falsos, con todo lo que eso implicaba. Dios les había advertido que no debían hacerlo, pero ellos lo hacían, y entonces caían en un ciclo de pobreza, de falta de prosperidad, de maldad, de injusticia. Los conquistaban pueblos vecinos, y entonces ellos se acordaban de Dios y clamaban, y Dios les enviaba un Salvador. Pero después del tiempo, después de que los liberaba, volvían a adorar a otros dioses, y entonces los pueblos vecinos los conquistaban, y entonces después de un tiempo ellos se acordaban de Dios y clamaban a Dios, y Dios les enviaba un juez que los rescatara. Pero después de un tiempo, y así sucesivamente, ese ciclo se repite una y otra vez en el libro de Jueces. Ahora, cuando leemos la historia de Jueces capítulo 10, versículo 6 en adelante, dice: una vez más, ciclo, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no les sirvieron más, Él se enfureció con ellos, los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo al otro lado de Jordán. Y después en el versículo 10 dice: entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti al abandonar a nuestros padres y adorar a los ídolos de Baal. Y entonces Dios le dice: listo, hagámoslo de esta manera. Ustedes se han equivocado, pero entonces yo les voy a enviar a un Salvador, digamos, a alguien que los rescate. Se volvieron a equivocar y todo. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Listo, más allá del ciclo y todas estas cuestiones. Es que la adoración genera cosmovisión. Si un pueblo empieza a adorar a ciertos ídolos, tarde o temprano va a pensar el mundo de la manera como esos ídolos lo presentan. Digamos, uno de los dioses actuales evidentemente tiene que ver con el consumo, ¿no es cierto? Entonces tienes que tener más para sentirte valioso, para sentirte que tu vida valió la pena. Entonces, ¿qué demandan esos dioses? ¿Qué demanda el dios del consumo? Tener más. Entonces, eso fundamentalmente genera toda una cosmovisión en todas las áreas de la vida, porque, por ejemplo, ¿para qué estudias una carrera? Para tener dinero, y en el fondo, ¿qué es lo que deseas? Tener más estatus, comprar cosas, comprar lo que deseas, lo que quieres. Entonces te das cuenta como algo tan singular como el escoger tu carrera, lo que deseas estudiar, está íntimamente asociado con la adoración de la época. La adoración moldea cosmovisión, cambia las cosas y moldea las cosas como nosotros la entendemos.
Dios constantemente le está diciendo al pueblo de Israel, hey, no se metan a adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque esos dioses hacen cosas que no son acordes a lo que yo quería. Por ejemplo, una de las cosas que practicaban los cultos a Baal o a Astarte, como leíamos que estaba el pueblo de Israel desviado hacia esos dioses, una de las cosas que practicaban era el culto a los dioses sacrificando niños. Y Dios dice, eso no funciona aquí. O sea, los israelitas jamás sacrificaron niños. De hecho, uno de los parámetros fundacionales del pueblo de Israel es cuando Abraham va a sacrificar a Isaac y Dios le dice, detente. Dios no necesita la sangre de un niño para conocer el corazón de un hombre. Dios ya conoce el corazón de Abraham sin que él tenga que derramar sangre inocente. Entonces, Jefté surge en medio de esa situación para rescatar al pueblo de toda esta embrollo en que los había metido la adoración equivocada, y pasa algo muy interesante. Dice así el versículo 29 del capítulo 11 del libro de Jueces. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mispat de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. Si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será el Señor y lo ofreceré en holocausto. Jefté cruzó el río para luchar con los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades desde Aroer hasta las inmediaciones de Minid y hasta Abel-Keramim. La derrota fue muy grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpá, salió a recibirlos su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: «Ay, hija mía, me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré al Señor y no puedo retractarme». «Padre mío», replicó ella, «¿le has dado tu palabra al Señor? Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos los amonitas. Pero concédeme esta sola petición», añadió, «ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas». «Está bien, puedes ir», le respondió él. Y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí se originó la costumbre israelita de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galaad. ¿Cómo interpretamos este texto? ¿Cómo podemos leer adecuadamente una historia tan brutal, tan brutal? ¿Cómo podemos comprender adecuadamente esto? Entonces hay varias maneras. Uno, algunas personas han sugerido como ciertas maromas hermenéuticas, ¿no es cierto? Entonces, para justificar a Jefté, una es la cuestión de justificar a Jefté. Entonces dicen, no, en realidad Jefté no mató a su hija porque eso estaba mal, y lo que está pasando es que ella quedó virgen por el resto de su vida y quedó consagrada virgen por el resto de su vida y vivió en las montañas como una especie de monasterio o algo así por el estilo que se hayan inventado. El problema que tenemos con esa interpretación de justificar a Jefté y decir que en realidad no hizo lo que hizo es que el texto bíblico dice que el pueblo de Israel celebra, a la luz de esa situación, la muerte de la hija de Jefté de Galaad, y uno normalmente se muere después de que lo matan. Entonces, Jefté mató a su hija. Podemos hacer las maromas hermenéuticas que queramos, pero el texto dice que Jefté mató, asesinó a su hija. La otra interpretación tiene que ver con la obediencia de Jefté. Ser fieles a Dios, ser fieles a las promesas que le hagamos a Dios, cueste lo que cueste. Una vez estaba predicando este texto en una comunidad con gente en vivo y dije esto, y les dije, pero ¿qué tal si la interpretación del texto es que Él nos quiere enseñar
que tenemos que cumplir nuestras promesas a Dios, cueste lo que cueste. Y la gente dijo, amén. Y entonces yo le pude decir a la gente, nunca jamás confundan una teología correcta con una oratoria conmovedora. Porque sí, suena bien eso de cumplir las promesas de Dios, cueste lo que cueste, pero es que mataron a un ser humano, mataron a una persona en pro de cumplir estas promesas a Dios. Entonces está mal, no solamente por la oratoria y que suena muy bonito, cueste lo que cueste, hay un asesinato de por medio. Entonces, ¿qué hacemos? El problema no está ni en justificar a Jefté, el problema tampoco está en la obediencia de Jefté, porque él fue obediente pero de una forma inadecuada. Creo yo que el problema de este texto, que este texto nos muestra, es la teología de Jefté, porque la teología de Jefté fue una teología mortal. Partamos del hecho de que, como dije, en ningún momento de toda la Biblia y en ningún momento de el Antiguo Testamento Dios pide la vida de un ser humano, ¿no es cierto? O sea, los sacrificios, sí hay holocaustos y sacrificios y holocausto. Aquí que Jefté ofreció a su hija en holocausto es un término técnico para referirse a un sacrificio. Pero los holocaustos en el libro de Levítico se refiere a animales, ¿no es cierto? Hay holocaustos, pero son de animales, no de seres humanos. Entonces Dios abierta y claramente le dice a su pueblo que no van a ofrecer personas. Entonces eso está mal, o sea, en la teología de Jefté está mal. Él, como venía de todo este trasfondo de adoración a Baal y Astarte, muy seguramente pensaba que estaba bien. Cuando escuchaba la palabra holocausto pensaba tarde o temprano tengo que ofrecer a algún ser humano valioso. Pero el problema es que su teología estaba incorrecta, porque su adoración moldeó su cosmovisión y como adoraba a un Dios falso, su cosmovisión estaba errada. Primera cosa. Pero segunda cosa, vean lo que dice el texto en su orden. El versículo 29 dice, entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. Si verdaderamente me entregas los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa para recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas será el Señor y lo ofreceré en holocausto. Vean que el orden es muy importante. Dios le había entregado su espíritu. Y Jefté después hace una promesa. ¿Por qué Jefté venció a los amonitas? Porque el Espíritu del Señor vino sobre él. ¿Qué hizo Jefté para recibir el Espíritu del Señor? Porque su promesa es posterior a que el Espíritu vino sobre él. ¿Qué hizo Jefté? ¿Qué hizo para ganarse el Espíritu Santo? ¿Cuántos sacrificios son suficientes? ¿Cuánto cuesta un Espíritu Santo? Jefté no hizo nada. Dios le dio su espíritu porque quiso, porque se le dio la gracia. Jefté quería pagar lo impagable, quería pagar el espíritu de Dios a punta de sacrificios y tuvo tiempo suficiente para rectificar. Él hizo un juramento a Dios que Dios no le había pedido. Dios ya le había dado de su espíritu, sí que Jefté hiciera promesas tontas. Y parte del problema es que nosotros tenemos una lectura del texto bíblico donde constantemente leemos el texto para querer pagarle a Dios lo impagable. Y hacemos promesas y muy fácilmente nos metemos en juramentos y en camisas de 11 varas cuando Dios ni siquiera nos ha pedido eso. Cuando Dios le ha dado de su presencia a su pueblo, sin que el pueblo se lo haya ganado, sin que el pueblo se lo haya pagado. Una propuesta tan radical como la gracia de Dios, como el hecho de que Dios da porque quiere, es algo que rompe con nuestra teología, porque todos nosotros tenemos una teología moldeada por el contexto. La adoración del entorno nos ha hecho creer que Dios es un Dios de trueque, que yo le doy para que me dé. No un Dios que da por gracia. Y entonces nos metemos en dinámicas nocivas y mortales de querer pagar lo impagable.
¿Cómo leo mi Biblia? La leo tratando de ver el espejo que ella genera respecto a mí. Porque sí, han pasado miles y cientos de años, sí, claro que sí. Pero tengo que analizar qué es lo que este texto bíblico refleja sobre mí. ¿Qué formas de violencia yo estoy abrazando por la adoración que estoy teniendo? Porque tengo que aceptar y plantear el texto desde ahí. Yo no soy 100% objetivo. Muchas veces le impongo al texto bíblico las cosmovisiones que mi adoración ha generado. Mi adoración muchas veces cerradas a dioses diferentes. Lo que pasa es que ahora no se llaman Baal y Astarte, sino que se llaman reconocimiento, fama, éxito, no sé. No soy 100% objetivo, pero tengo que ser honesto con los límites que tengo. Si el texto bíblico solo sirve para seguir haciendo crecer lo que yo creo y tomo un texto de aquí, un texto de allá, un texto de aquí, un texto de allá, muy fácilmente no va a reflejarme a mí mismo. No me voy a ver reflejado en él. Es muy peligroso cuando leemos la Biblia para hacer teología impositiva, es decir, cogemos un versículo allá, una historia de acá, para mostrar mi punto de vista, pero dejo de lado todos los otros textos problemáticos. La invitación que creo que nos hace este texto es generar una teología deductiva, pero que pueda tener el marco más adecuado, no simplemente unos versículos o unos capítulos aislados para decir, cúmplele las promesas a Dios, cueste lo que cueste, porque eso no sería una teología adecuada, sino mirarla dentro de todo el marco y decir, ¿cuál es el problema? Un hombre, un juez, un líder del pueblo de Israel está haciendo algo que en el marco general es equivocado. Entonces, ¿cómo puedo luchar con esos problemas? Pues leyendo mi Biblia, conociéndola adecuadamente y generar no una teología impositiva, sino deductiva. Hacer una teología que surja de la Biblia, no solamente que secunde lo que a mí me gusta. Hay textos molestos, especial y particularmente en el Antiguo Testamento. Pero yo te quiero animar a que luches con esos textos. Hay otros que yo no he llegado como a una conclusión. Pero particularmente cuando leo el libro de Jueces, este tipo de cuestiones de generar un marco más amplio, de entender que hay un trasfondo dentro de las cosas, me permite acercarme al texto de una manera más enriquecida y entenderlo de una manera más adecuada. Porque creo que parte del propósito del texto bíblico no es simplemente generar enseñanzas, sino ser un espejo que me refleja de una u otra manera. Que fácilmente lo que yo critico de ellos, lo puedo ver en mí mismo. Entonces quisiera animarte para que leas el texto de esa manera. Así leo yo mi Biblia, ¿no es cierto? Es la evidencia no solamente de grandes hombres y mujeres de Dios, grandes héroes de la fe, sino de seres humanos que en muchos sentidos se equivocaron y hacen parte de la historia del pueblo de Dios. Y aprendiendo de sus equivocaciones, yo puedo revisar mucho de mi teología, porque existe siempre el peligro de tener una teología mortal. Te envío un gran abrazo.